Amén. Amén. Ya hemos hecho la oración. Amén. Y vamos a leer la paracha. Y esta paracha, a ver, déjame ver desde dónde comenzamos. De Yetro. Paracha Yitro. Es del libro La Paracha 17, Éxodo 18, al 1 al 20-26. Amén, mis hermanos. Después de que va a tomar. Ya, ¿hasta qué capítulo es, perdón? Hasta el 20 y 26. Yo empiezo leyendo el primer capítulo. Yetro visita a Moisés. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mis padres me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Elohim. Y dijo Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al verlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Yahweh, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Elohim. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué estás tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y él declaró las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Estad tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú a los asuntos de Elohim y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán a todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y llevarás ellos contigo. Y esto si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Ese es el capítulo 18.
Bien, podemos ver que Moisés es, se reencuentra, ¿no? Con su suegro, con su esposa y con sus dos hijos. ¿Qué había pasado aquí? ¿Por qué es que cuando el Eterno llama a Moisés para que cumpla su misión, si bien se sabe que Moisés sale con su esposa e hijos, viene el ángel de Yahweh y trata de matar a Moisés? ¿Por qué? Porque en ese momento sus hijos no se encontraban circuncidados y es ahí donde su esposa, con un pedregal, les hace la circuncisión inmediata a sus hijos. Y es ahí es donde el ángel desiste de matar a Moisés. Entonces, es por esto que muy seguramente se puede interpretar de que la esposa con los dos hijos no salen, no siguen el viaje hacia Egipto. Entonces se regresa la esposa y los hijos hacia su suegro, Madián. hasta Madián con Jetro, y es el momento hasta que después de un año, un poco más de un año ya, de que Moisés sale con el pueblo el pueblo de Israel, salen de Egipto, es que se dan el encuentro, ¿no? Y es por esto que la, la misión de Yetro era devolver a la familia de Moisés, su esposa, sus hijos, que puedan nuevamente tener esa comunión, ¿no? Y aquí lo importante de que la familia esté siempre junta, ¿no? Si bien había una misión de por medio, lo interesante aquí es que la familia siempre debe estar unida en todo tiempo. No, no sé, había escuchado de una prédica cristiana en la cual un pastor casi sin ningún sentido le daba, más que todo enfatizaba, ¿no? De que la familia siempre debe estar unida, junta, y siempre hay peligros cuando la familia no está junta, pero no lo tenía como que conceptualizarlo con escritos dentro de la Biblia, ¿no? Pero aquí podemos ver algo en concreto en lo cual ratifica de que sí, necesariamente es importante que la familia esté unida. El esposo no puede estar lejos de su esposa. De igual manera, tienen que estar juntos para que puedan educar a sus familias, a su hogar, a su descendencia, a sus hijos, ¿no? Aquí luego vamos a poder ver lo que te puede servir dentro de una organización, el liderazgo. Si bien el Eterno no le mandó directamente a Moisés cómo poder trabajar esta forma de organigrama que se estaba realizando aquí, el Eterno permite ese orden, le permite, oye, ¿sabes qué? Está bien que puedas ordenarte de esa manera y le permite poder tener también más tiempo a Moisés para ocuparse de labores más específicas que luego ya con Aarón van a tener más adelante tareas más laboriosas que específicamente solo a ellos se les demanda, ¿no? No sé si tienen otro comentario, esposita. También lo que podemos ver aquí es como eh, algo que podemos notar es que cuando Moisés estaba, bueno, era como dice Carichín, era un Carichín, como es el nuevo, cuando comienza a hacer una labor, ¿no? Como que recién está iniciando, vemos Superman. cómo Moisés quiso hacer también, hacer la obra del Eterno, pero él quería, prácticamente estaba haciendo todo, ¿no? Todísimo. Y no había delegado. Y por eso también el Eterno permite las circunstancias, como decía nuestra hermana Lisbeth, también decía antes, casualidad que nos hemos encontrado con unos hermanos que también guardan Torah, no, muchas veces no son casualidades, no son propósitos. ¿Amén? Entonces vemos cómo el suegro de Moshe viene de Madián y le da ese consejo, ¿no? De que pueda delegar el trabajo a personas que estuvieran capacitadas y le dice póngalos por grupos de centenares, De de 50, 10, de 100. 50, de 100, para que ellos puedan hacerse cargo de ese grupo, ¿no? Y poder trabajar todos en conjunto en hacer esta obra, ¿no? Que era llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces vemos cómo somos un cuerpo, la familia del Eterno, su cuerpo, ¿no? La cabeza de Yeshua. Vemos cómo el Eterno usa a cada uno de nosotros en diferentes momentos, en diferentes
lugares, formas y momentos para él hacer su obra, ¿no? En este caso, a veces queremos que el que esté al frente haga todo, ¿no? Pero no, el Eterno tiene piezas, ¿no? Tiene ¿cómo se dice? Manos, Sus pies. ladrillos, sus manos, sus pies, sus dedos, donde él usa, ¿no? Tiene su voz, tiene sus ojos donde puedan ver, también hay personas que oran, personas que están buscando, que están clamando, y el Eterno en eso, de repente para muchos puede ser insignificante, pero ahí el Eterno va a usar nuestras vidas, ¿no? En toda labor que nosotros hacemos, el Eterno va a usar nuestras vidas y nada es pequeño para el Eterno, ¿no? Y también puede notar cómo Moisés, su humildad, porque vino su suegro y le dio un consejo, ¿no? Si tú sigues así vas a desfallecer. Cualquiera podría agarrar y decir, ah, no, yo puedo hacerlo todo ya, y desechar el consejo, ¿no? Pero como Moisés también en su humildad él acepta, ¿no? Él acepta, consulta con el Eterno y hace, ¿no? La elección de los jueces, las personas que van a comenzar a ayudar a Moisés a poder liderar este pueblo que ya está cruzando en el desierto. Y vemos que en medio de esos 40 años también pasaron muchas dificultades, ¿no? A mí, mi hermana, no sé si la hermana Mónica desea hablar, comentar sobre este pasaje. Eh, sí, bueno, sí es interesante, ¿no? La sabiduría de Yitro, de entender efectivamente que si bien es cierto era importante la misión que tenía Moisés, estaba su familia, su esposa y sus hijos con él, y él sabiamente se los entrega nuevamente, ¿no? Los vuelve a llevar. Y luego dice acá algo muy interesante, ¿no? Porque dice que entonces Moisés en el versículo 8 dice, comienza a contarle todas las cosas que Yuge Bajé había hecho a Faraón. Seguramente nos los imaginamos la escena muy entusiasta diciendo todo lo que había hecho el Eterno, todas las maravillas, los milagros, las escenas. Y dice que Yetro se alegró mucho y dijo, bendito sea Yuhe en el versículo 10 dice, ¿no? Que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Entonces Yetro, al escuchar las maravillas, y seguramente la cara que pondría Moisés, o sea, toda esa escena, este hombre que ya había estado mirando y al ver el testimonio de Moisés cree, ¿no? Ya ahí reafirma su fe, su emuná. Y eso también a veces nos llama un poco a nosotros, no siempre contar las maravillas que el Eterno hace con nosotros. Y eso hace también, y como lo contemos, seguramente ser un reflejo de la luz del Eterno hacia los demás, que ellos se terminen de convencer, ¿no? Tal vez como esta hermana que recién entrado, que todavía está como un poco así y de repente vea un poco, deberíamos de ser, ¿no? O sea, como Moisés que va y cuenta y le digamos, mira, esto nos hizo el Eterno, nos sacó de dónde, para que ella afiance su emuná. Y no solo eso, porque dice que Yetro, después de creer todo esto, dice que tomó Yetro suegro Moisés y hicieron holocaustos y sacrificios para Yuhe Bajei, ¿no? O sea, el Yetro, esa conversión, si se quiere decir, no sé, eso no solamente lo deja en palabras, sino también él hace ofrenda, ¿no? Él actúa. Entonces, eso es lo que también es importante que lo veamos, que no solamente es decir, ah, ya, qué maravilloso, ah, ya, yo también creo, sino que el pueblo Israel escucha y ese Shema es escuchar y hacer, que para poderlo entender, que el pueblo de Israel. Y luego se crean los jueces, efectivamente la humildad de Moisés, de ver que, bueno, pues le da el consejo, un hombre tal vez en algún momento impío, qué sé yo, y él lo recibe con humildad y él también se da cuenta que está cansado y eso es una reflexión que siempre nos debe de llamar a todos los que somos líderes, ¿no? Y aprender a delegar. Y siempre viene esta para allá a recordarnos eso, delega, ¿no? Y delega jueces. Ahora, estos jueces que hacían, juzgaban de acuerdo a la Torá. Estos jueces estaban también en Deuteronomio 1:9, habla acá de cómo eran ellos, ¿no? Dice varones sabios y entendidos y expertos, dice el versículo 13, para que yo los ponga por vuestros jefes, dice. Y tomé de los principales vuestras tribus varones sabios y expertos y los puse por jefes de vosotros, jefes de millares. Oíd a vuestros hermanos y juzgadles, dice el Eterno. Versículo 16 de Deuteronomio 1, estoy leyendo. Y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero, y no hagáis distinción de personas. O sea, el Eterno comienza a dar pautas para poder ser jueces. Y si bien es cierto, le da a varones, porque lo dice, hay una mujer que también fue jueza, ¿no?
Y eso lo vemos en Jueces 4:4. Entonces, ¿por qué a veces cuando el varón no se levanta, el Eterno también llama a mujeres? Entonces, también lo hemos visto a través de la Biblia. Y eso nos da también importancia porque entonces nos damos cuenta que no todo puede ser un líder o un pastor el que sea, sino que debe de delegar, ¿no? Porque así está escrito por Torah y así debemos hacerlo. Y eso también nos ayuda un poco siempre que nosotros decimos hay que soltar, ¿no? Dejar que el Ruach fluya en todos los demás y no solamente quedarnos, porque eso es muy humano. O sea, yo en mi casa, cuando yo estoy cocinando, yo siento que como yo nadie lo va a hacer. Y entonces yo tengo que hacerlo. O sea, si no toque en mi cocina, no toque en, no sé, la casa, no como yo nadie va a cuidar a mis hijos. Y entonces esa mente humana no puede entrar en una misión para el Eterno, ¿no? El Eterno va a bajar el Ruach y él hará que los hermanos comiencen a trabajar. Entonces, nada más, eso quería hablar. Amén. Acá también vemos en Deuteronomio 16:18 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dice, amén. Y acá les da una indicación, no trates el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los hombres y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Adonai Elohim te da. Entonces vemos cómo el Eterno nos da indicaciones, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Justo hablábamos en la mañana, en el live que hemos estado en la mañana, y conversábamos que a veces cuando estábamos en las religiones, sea cristiana, católica y todas las religiones que salen pues de Roma, que todos los ismos, teníamos un libro, ¿no? Teníamos un libro que se llamaba, en el caso mío, era el libro llamado Doctrinario. Creo que en la Iglesia Católica tienen un libro, la Catequesis, si no más no recuerdo. Así es. Entonces, tienen estos libros y muchas veces nos basamos nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra vida, conforme a lo que decía este libro, ¿no? Sacando citas y textos fuera de contextos y amamos una doctrina, una enseñanza. Y en vez de nosotros irnos a los primeros 5 libros de la palabra, que es la ley y la instrucción, íbamos a esos libros y estudiamos lo que muchas veces hombres ya nos estaban diciendo con una mentalidad preconcebida, con una enseñanza que ya venía desde milenios antes, ¿no? Que ya había sido enseñada desde años antes, ¿no? Y no obedecíamos a lo que decía la palabra, pero hoy en día que hemos despertado, podemos ir a ver lo que nos dice el Eterno, ¿no? Y los consejos que nos da el Eterno desde su ley, su instrucción, ¿no? Y que ahora lo podemos ver, lo podemos tener, y podemos seguir ese consejo que el Eterno nos puede dar, ¿no? Y ya no nos basamos en doctrina de hombres, que muchas veces seguíamos, sino que ahora nos basamos en la Torah, en la instrucción. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. No, quería dar una acotación. Amén, mi esposo. Sí, por ejemplo, Yetro es saber que es sacerdote de Madián. Y Madián tiene una raíz que hace que explica que Yetro era un hijo de Abraham. Sí. Entonces, por ende, no era una persona que quizás sea una persona desconocida al Eterno. Cuando le hablaban del único Dios, el Dios creador, el Dios de Abraham, él sabía quién era el Elohim de Abraham, no tenía noción. Este es una descendencia de Abraham, pero va a partir de conjetura. Después de haber tenido después de que Sara falleció, tuvo una nueva esposa y de esta nueva esposa tuvo otros hijos, ¿no? Que ya no se mencionan dentro de la escritura, quizás la descendencia, por dónde va. Similar a como lo de Tamar, la que Tamar con Judá, de igual manera, era parte del pueblo de Israel, de la descendencia de Sem, ¿no? Entonces, ahora, con respecto al tema del liderazgo, algo que yo había escuchado mucho es si es que tú estás solo, justo lo que mencionaba la hermana Mónica, tú puedes hacerlo, tú sabes cómo hacerlo, nadie sabe hacerlo mejor que tú, ¿no? Y algo que se da mucho a saber en el tema del liderazgo es, si estando solo, tú puedes ir muy rápido. Nadie te puede detener así de cierta manera, por así decirlo, ¿no? Tú vas rápido. Pero si quieres ir realmente lejos, tienes que ir acompañado, tienes que ir trabajando en equipo, tienes que poder tener un buen trabajo en conjunto, ¿no? Eso nada más mi acotación. Y ahora vemos que Moisés estaba teniendo un muy buen trabajo en equipo
y que el Eterno lo respaldaba siempre. Amén. ¿No? Que eso es lo más importante. Yeto sí era descendencia de Abraham por su esposa Ketura, ¿no? Que dice que tuvo hijos y Abraham le dio, dice, sus bienes, pero los mandó hacia al oriente para que no estuvieran cerca de sus hijos. Pero si ya vemos cuando ya Sara había muerto y Abraham tiene más hijos, vemos que ellos también estaban en el pacto, o sea, eran circuncidados. Estaba bajo la autoridad de Abraham. Entonces sí vemos como que Madián o la nación de Madián en ese tiempo, o Yitro, tenía conocimiento de nuestro Abacadosh. Amén, mis hermanos. Voy a leer el capítulo 19. Esta paracha es corta, ¿no? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Y había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subió como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba. Y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió Adonai sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Adonai le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen los límites para subir a Adonai, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Vemos cómo una de las cosas que puedo señalar acá es el versículo 9, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis de sacerdotes y gente santa, dice, ¿no? Dice, gente santa, gente apartada, gente kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una de las cosas que muchas veces yo escuchaba en el mundo cristiano donde yo habitaba, era que habían
Muchas veces los cristianos que decían que estaban en la gracia o que estábamos en la gracia, decíamos nosotros, Shalom, hermana Rosa, que nosotros éramos un reino de sacerdotes y gente santa, pero muchas veces no nos comportábamos como lo que dice la palabra, porque decíamos ser santos, pero no obedecíamos sus mandamientos, no guardábamos su Torá, no guardamos lo que él nos había dicho. Comíamos inmundo, o aquel que comía o no comía, comía inmundo, guardaba fiestas paganas, guardaba cosas no establecidas y decía ser el pueblo de sacerdote, pueblo de gente santa. Y muchas veces no entendíamos qué es la palabra kadosh, apartado, ¿no? Pero el Eterno que dice ahí, ¿cómo tú puedes ser un pueblo santo, un pueblo apartado? Dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, la palabra del Eterno dice, guarda mi pacto, su instrucción, su Torah. Y una de las cosas que el día lunes habrá sido, estábamos leyendo en el live también con mi hermana Rosa, eh, una de las cosas que me gustó mucho era este texto que me dio, dice el Eterno, dice que ahorita les voy a leer. Está 24, 25, 14. Quiero leerla en esta versión que me gustó mucho. Nueva traducción viviente. ¿Y qué es lo que dice el Eterno? Dice, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Amén. O sea, muchas de las cosas que hoy en día, muchas veces antes abrogábamos, antes decíamos no estamos bajo la ley, que eso es para los judíos, eso es para un pueblo diferente, y nosotros nos decíamos llamar el pueblo de sacerdocio, un pueblo apartado, un pueblo santo, pero no conocíamos su pacto, su Torah. Dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les hará conocer su pacto. Y eso para mí era muy hermoso poder entender cómo ahora, en esta restauración, el Eterno nos ha dado y nos consideró no sé, en qué la habrá visto nosotros en algún momento de nuestra vida, que Él dijo a esta persona, yo le voy a hacer conocer mi pacto. Y una de esas versiones que es hermosa de la nueva traducción, el lenguaje actual dice a sus amigos, Él hará conocer su pacto. Y cuando nosotros vemos acá, dice, ahora pues si tienes oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quién es el especial tesoro de Adonai? Es el pueblo de Israel, el pueblo que guarda su pacto y que el Eterno los llamó para ser un pueblo santo, un sacerdocio santo. Y ahora, cuando nosotros vamos a Malaquías, una de las cosas que podemos ver, y un texto muy usado es que muchas veces nos han dado solamente solamente una parte del verso y no nos leían todos completos, era Malaquías 3:6, dice, porque yo Adonai no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Bueno, acá. No, esto no es el texto, es esto. Déjame. Es esto. A ver, un ratito, hermanitos. Me gusta. Esto está en Oseas. Ya, o sea, 4. Sí, está en Oseas 4. Vamos a leerlo desde acá. ¿Qué dice acá? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí nomás, muchas veces leíamos siendo cristianos diciendo que éramos sacerdotes del Altísimo, diciéndonos que éramos un pueblo santo, pero ¿qué dice todo el texto? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, el Eterno, si tú quieres saber cómo el Eterno desecha a un sacerdote, es así.
Dice, por cuanto tú olvidaste mi ley, olvidaste mi pacto, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. Y entonces vemos en Deuteronomio, lo que estábamos leyendo, perdón, en el libro de Éxodo, lo que estamos leyendo, mucho tengo Deuteronomio en mi cabeza, pero ¿qué dice, no? Ustedes son un pueblo santo, un pueblo apartado. Si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Amén, mis hermanos, y para ser especial tesoro no es tan solo decir, yo sí, yo soy hijo de Dios viviente y sigo comiendo inmundo. Soy hija de Dios viviente y guardo Navidad, guardo Año Nuevo, guardo tales fiestas y profanamos el nombre del Eterno yendo por todo el mundo diciendo que somos pueblo santo, un pueblo apartado, pero desechamos su ley, como dice el libro de Oseas, ¿no? Nuestra hermana Amén. A mi hermana Lice dice, disculpe, estoy en la calle, se me cae a veces la señal. No se preocupe, hermanita, no se preocupe. Amén. No sé si mi esposo quiere comentar. Nuestro Sí, hermano José. Shalom. Amén, shalom, hermano. shalom. Abra su micrófono, hermano José. La última parte, disculpe, la última partecita me la perdí porque se me cayó. No sé qué pasa con mi internet a veces. Bueno, yo iba a comentar algo ahí que escuché leyendo y buscando referente a esa convocación que hizo el Eterno al pueblo. Creo que habla algo así que en 3 días que preparen a las personas, ¿verdad? Que no tengan relaciones sexuales, que estén limpios. Eh, buscando, yo veo que eso también es más o menos como un mensaje o un paralelo con todos nosotros, que en estos 2000 años después de Yeshua, ¿verdad? Nos dice, todo ese punto de vista, que no debemos contaminarnos. ¿Qué pasó con los pueblos? Nos fuimos contaminando con, vamos a decir, con las rameras, que fueron las religiones, más que todo la parte católica, y más vamos a decir, sus hijas. Y eso en cierta forma, a lo mejor encaja ahí en el cual nosotros, es un mensaje, ¿verdad? Así como también habla también de algo de la boda en la cual Yeshua participa, va y hace su primer milagro, no recuerdo el evangelio, y entonces todo eso yo lo veo como un paralelo, que simplemente en todo este tiempo tenemos que santificarnos, prepararnos para ese tercer día, en el cual también habla en Éxodo, para que estemos limpios completamente para la boda del Cordero. ¿Entiendes? Entonces sí, porque eso fue un trato ya Yahweh con el pueblo, el cual el pueblo, bueno, sabemos que el pueblo después se contaminó, así como también nosotros fuimos contaminados, nuestros antepasados, y nosotros estamos volviendo. Entonces, preparándonos para ese tercer día que ya vendría siendo el milenio. Ok, eso es lo que iba a comentar. No sé si encaja todo eso. Amén. Amén, amén. Amén. Sí, sí, vemos también en el Oseas también este libro tan hermoso que dice que él nos resucitaría al segundo día y al tercer día nos resucitará. Vemos cómo todo cuadra, ¿no? Y todo lo que fue será en nada bajo el sol. Y como dice, sí, en la Biblia, cuando habla de mujeres, también habla de las religiones, ¿no? De la contaminación que hubo. Israel como también fue contaminado entre todas las naciones. Y como dice usted, hay que separarnos de todas estos conocimientos preconcebidos que muchas veces, bueno, en el tiempo que antes andábamos en otras religiones, muchas veces veníamos con esos pensamientos y teníamos cosas preconcebidas que eran de repente muy difíciles de sacar, ¿no? Pero el Eterno que nos manda a santificarnos, de hacer pueblo santo. No sé si te quiere comentar. Sí, mire, aquí al inicio dice algo que me gustó bastante, es, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Precisamente tiene su contexto que en Apocalipsis también menciona lo mismo, y vamos a ver que ese éxodo es lo que prácticamente va a volver a suceder, ¿no? En Apocalipsis.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Prácticamente el dragón es el faraón, ¿no? Va a hacer estragos, va a derrumbar, va a crear, dar aflicción a las naciones. Pero nosotros como Israel, como pueblo escogido, pueblo separado, las alas del águila nos van a llevar y nos van a esconder de todo este embrollo que va a haber, ¿no? Me gusta mucho esa parte porque hace referencia a que vamos a ser guardados, ¿no? Eh, Luego menciona todo lo que, algo que me movió mucho aquí también es que durante todo este proceso en el que vemos que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, continuamente el pueblo de Israel está quejándose porque tiene este mal concepto de que tiene un mal concepto en el cual tenía una vida, por así decirlo, en una zona de confort en Egipto como esclavo, ¿no? Y prefería estar siendo esclavo que buscando su libertad y saliendo de su zona de confort, ¿no? Y siempre constantemente andaba quejándose contra Moisés y contra Elohim. Y por eso que en la parasha anterior hay una parte donde dice ahí, la de la afrenta, ¿no? ¿Dónde está? Ahí hacen la mención sobre la afrenta porque dice, ¿de quién nos dará? ¿Es realmente que el Elohim de Abraham está con nosotros o no lo está? Hacen una afrenta contra el Eterno, ¿no? Pero en este caso vemos que el Eterno va a mostrar todo su poder y van a ser vívido porque van a haber estruendos, rayos, relámpagos, ¿no? Y el pueblo dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo, ¿no? Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos. Lo importante de poder estar santificados para el Eterno. Tenemos que guardarnos, tenemos que guardar el Shabbat y es como una cita para con el Padre, ¿no? Por ejemplo, hoy en el trabajo estaban diciendo como hay unos nuevos elementos, nuevas personas que se están integrando en el empleo que yo tengo y están diciendo, oye, vamos a como que un compartir. Me están diciendo, vamos a jugar fútbol, compartamos algo, qué sé yo. Me dicen el viernes, me dicen, pero José, tú sí puedes asistir, ¿no? Y le digo, no, no puedo, pero no vamos a comprar nada, porque ellos ya saben que yo guardo Shabbat. No vas a comprar nada, vamos a jugar un rato, conversar un rato, vamos a estar en fraternidad. No le digo, porque el Shabbat es un día en el cual uno se santifica, uno está para el Eterno. No es para que esté haciendo ocio, para hacer cosas en X, ¿no? Es para estar en el Eterno, es para poder guardarse, para poder estar en familia, es para poder tener comunión con el Eterno, leer su palabra, estudiar, ¿no? Y me dices, ay, cuando te conviene, me dice que no sé qué. Y ya como que ya me conocen, ¿no? Entonces ya saben que se respete en ese lado, ¿no? Y que, bueno, todo bien. Ya si no se puede compartir, iremos eh, un día de la semana, pero quizás más temprano, ¿no? Algo que dice a José, el que dice el Eterno, que el Eterno nos sacará como alas de águila. Lo vemos en el libro de Jeremías 23. El título dice regreso de remanente, pero en el versículo 5 dice, vamos a leerlo en versículo antes. He aquí vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En aquel día Judá será salvo e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más, vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai, que hizo subir y trajo a la descendencia de Israel
de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Amén. Esta profecía la esperamos que el Eterno la cumpla. Él nos llevará y nos volverá a sacar en ese segundo éxodo, ¿no? Como dice, todo lo que fue será y no hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Nuestra hermana Mónica quiere compartir también. No, todo de acuerdo, solamente quería agregar en lo que usted habló, amada, del reino de sacerdotes y gente santa, gente kadosh, que esto también lo replica Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y mucha gente cree que Pedro lo está diciendo por primera vez, pero no, Pedro está hablando de esto. Y entonces cuando, ya no voy a repetirlo porque la hermana María lo ha hecho perfectamente bien, entonces cuando escuchen el Nuevo Testamento, que Pedro habla eso, no es que lo dice por primera vez, es que está recordando y nombrando lo que dijo la hermana María, esto de acá que sale en esta parashá. Por lo tanto, los sacerdotes no son nuevos ahí, son los que guardan Torá. Y bueno, ya todo lo que la hermana dijo, pero no olvidemos que la primera de Pedro, esto que habla Pedro en la primera carta que está enlazado con lo que hemos hablado ahora. Nada más, hermano. Amén. Amén. Hermano, usted lea el que viene, por favor, capítulo que viene. Ok. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yuhu tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yuke Bajei tu Elohim, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yuke Bajei tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yuke Bajei al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yuke Bajei tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yuke Bajei los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yuke Bajei bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yuke Bajei tu Elohim te dan. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Yuke Bajei dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labrares de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Amén.
Amén, amén. Vemos realmente los 10 mandamientos. Siempre ha habido un debate, ¿no? Creo yo que muchas personas dicen, entre los varios ismos, dicen, no, hay algunos que necesitamos guardar los 10 mandamientos que el Eterno dio en el monte Sinaí. Y hay otros que dicen, no, solamente nos vamos a guiar por los mandamientos que dio Yeshua, que solo fueron 2, ¿no? Y ni uno ni el otro, porque en realidad ni le dejaron terminar al Eterno, porque él iba a comenzar, ahí le iba a seguir dando más mandamientos, ¿no? Él iba a dar testimonio de él y dar todo lo que necesitamos saber, y directamente con el mismo pueblo, pero el mismo pueblo se retrae y dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Tenían miedo, sabían que no había santificación en ellos, tenían pavor, ¿no? De no ser hallado grato frente a él por la misma magnificencia que muestra el Eterno, ¿no? Imagínense un monte humeando, tirando relámpagos, Terror. una voz que se combina con los mismos estruendos de los rayos, relámpagos que están habiendo ahí, una escena de película. Entonces, ellos tenían mucho miedo, ¿no? Más sabiendo de que ellos son pecadores, que con lo que veníamos viendo de días atrás, semanas atrás, que ellos constantemente que quedaban quejando contra el Eterno, ¿no? Había ese corazón, no sé si la palabra perverso, pero lleno de, ¿cuál sería la palabra? ¿Mm? Corazón duro. Un corazón duro. Entonces, frente a eso tenían temor, ¿no? Eh, y bueno, en realidad es que todos los mandamientos del Eterno no se simplifican, sino Se ni se penden. resumen, dependen, ¿no? Dependen de esos 2 mandamientos, que es amarás al Eterno sobre todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba escuchando sobre no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen. Vemos que principalmente la Iglesia Católica tiene ese defecto de decir no, no los adoramos y no los honramos, pero los reverenciamos, no sé, pero se postran, le dan besos, no sé, les hacen oraciones y realmente en sí los están adorando, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado que detrás de una imagen se esconde un demonio detrás de esa imagen, buscando adoración de las personas que le rinden culto, ¿no? Luego, acuérdate de tu día de reposo. No, dice, no tomarás el nombre de Elohim en vano, primeramente, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Aquí es sumamente importante, pero no es como quizás el judío muchas veces lo dice, lo toman a un punto tan sagrado que ni siquiera pronuncian el nombre del Eterno. Yahweh, no lo dicen, sino ellos lo dicen el Elohim, el Hashem, el nombre, ¿no? Diferentes Adonai, con el fin de no poder pronunciar su nombre porque es muy sagrado para ellos. Y en realidad, en sí, en la Biblia vamos a ver que constantemente sí mencionan su nombre, ¿no? Pero lo mencionan como una forma de dar testimonio. Es como cuando uno está en un juzgado, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Que es como dar testimonio, que alguien dé su veredicto frente a algo. Delante de Elohim, lo estás poniendo como una persona, como si fuera ¿cuál es la palabra? Testigo de lo que está pasando. Delante de Elohim, el Elohim sabe que yo no hice esto. Elohim sabe que yo cumplí con estos términos. Entonces, estás acusando a Elohim, estás tomando el nombre del Eterno en vano, ¿no? Porque si bien leemos la Escritura, poner el Eterno como, por así decirlo, una garantía de lo que estás haciendo, o decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto en nombre del Eterno, o por el Eterno voy a cumplir esta promesa, es bueno
porque estás fortaleciendo, por así decirlo, o estás llegando a un punto bastante, ¿cómo se puede decir? Claro de lo que quieres hacer y que lo vas a cumplir y es una promesa y como tal se tiene que... Es que anteriormente las personas tenían palabra, por así decirlo, ¿no? Y cumplían eso que se proponían, ¿no? Pero cuando alguien que se proponía algo o lo usaba de por usar simplemente el nombre del Eterno, a eso es lo que cuestiona aquí. No tomarás el nombre de Elohim en vano, ¿no? Luego acuérdate del día de reposo para poder santificarlo. Tu Shabbat, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Honra a tu padre y a tu madre. Eh, Luego no matarás. Aquí hay un estudio en el cual el término no matarás adjudicaba de no asesinarás, es decir, con previo, con ¿Alevosía? premeditado, una muerte premeditada. Porque si es que en todo caso tú matabas a alguien, pero por defensa propia, no estabas acusado de muerte, ¿no? Era No, de día. si era de día, claro, si es de noche, no. Si es de día, sí podía ser acusado. Ah, claro, y es de Si es de noche, noche, no. no puede ser acusado, porque no había como quien te pueda socorrer, Claro. ¿no? Amén. Ujú. Luego, no cometerás adulterio, no hurtarás. Prácticamente aquí es no codiciarás lo que es ajeno a lo tuyo, ¿no? Falso testimonio también. Eso. Mm. Mi amorcito. Amén. Yo quería, a la mañana estaba escuchando los salmos. Algo que estaba haciendo estos días es dormirme escuchando los salmos y levantando escuchando los salmos. Bien bonito, o sea, algo hermoso. Mientras que estoy haciendo mis cosas, preparando para mi hija al colegio, a su clase, escucho y también la hago escuchar a ella. ¿No? Eso también antes mi mamá cuando yo me levantaba le ponía músicas melancólicas que hasta ahora tengo esa ay, cuando escucho así una canción de balada así me trae dolor de cabeza. ¿No? Entonces yo quiero enseñarle a mi hija que aún al despertar la palabra está ahí, ¿no? Y una de las cosas que me encantó, bueno, casi todas las palabras son hermosas en los salmos, pero acá en el Salmo 78 yo quería leerle el capítulo, porque es hermoso, porque habla del resumen de todo lo de las parashá que hemos estado leyendo estos días. Y dice la fidelidad de Elohim hacia su pueblo infiel. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Adonai y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos, para que lo sepa de la generación venidera y los hijos que nacerán. Y a los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos y sean como sus padres, y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Elohim, su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Elohim, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravilla en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, se hizo descender aguas como río. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Adonai y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Elohim, ni habían confiado en su salvación.
Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, hermoso, ¿no? Pan de nobles comió el hombre. Y acá en la nueva traducción viviente dice, pan de ángeles comió el hombre, dice. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Adonai. Hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Entonces se volvían solícitos en busca suyo y se acordaban de que Elohim era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Y estuvieron firmes en su pacto, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Dice, lo enojaron con el yermo, y volvían y tentaban a Elohim, y provocaban al Santo de Israel, no se acordaron de su mano. Es un poquito largo, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores de la langosta, sus viñas destruyó con granizo, sus higueras con escarcha, entregó el pedrisco a sus bestias y sus ganados a los rayos, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino en su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todos los primogénitos de Egipto, la primicia de su fuerza en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuviesen temor, y el mar cubrió sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa y este monte que ganó su derecho, su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras con heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Elohim Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, lo enojaron en sus lugares altos y le provocaron al celo con sus imágenes de talla. Los oyó Elohim y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo en la tienda que habitó entre los hombres y entregó a Tiberio su poderío, su gloria en mano del enemigo y entregó también su pueblo a la espada. Se irritó contra su heredad y el fuego devoró a sus jóvenes. Sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron en espada y sus vidas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás. Le dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, al cual él amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, eligió a David su siervo y lo tomó de las najas de las ovejas, detrás de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Hermoso Salmos. Este Salmo 78 es ver la historia, ¿no? Ver la historia desde que el Eterno saca al pueblo de Israel, como dice en el Éxodo, con alas de águila, hace sus prodigios en Egipto, pero viendo ese milagro, viendo las nubes de fuego, viendo el maná, viendo las codornices, viendo todos esos milagros,
muchas veces el pueblo se rebeló, ¿no? Muchas veces no fue fiel su pueblo, no la amó como debería el pueblo amarle. Y con nosotros meditaba en esta mañana cuando escuchaba, y dice, ¿no? Como esto que pasó, es para enseñanza nuestra. Y ellos no lo han escondido, dice, sino que lo declaran a los hijos de sus hijos y nos llega a nosotros también. Para que nosotros sepamos que así como el Eterno nos amó y nos sacó de Egipto, y otra vez nos volverá a sacar nuevamente al desierto en este segundo éxodo, no seamos como nuestros padres, rebeldes, tercos, que negamos, que tentaron, porque ahí dice, ¿no? Podrá ponernos mesa en el desierto, podrá, dice, dispondrá carne para su pueblo. Ellos mismos decían, ¿no? O sea, ¿podrá el Eterno alimentarnos en medio de la nada? Tentando a Elohim. 2 millones de personas. A 2 millones de personas, pero para Elohim, que nos sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, que abrió el mar rojo, el mar de los juncos, que puso nubes, que puso columna de fuego. Imagínate, tentaron a Elohim grande, y en el Éxodo 20 vemos cómo el Eterno se revela delante del monte Sinai con tronos, relámpagos. Ellos con temor dicen que no nos hable él, sino habla tú. Shalom. Entonces, viendo eso, vemos que la historia sigue y muchas veces nuestros padres se rebelaron. Amén. Aprendamos, hay un dicho que es muy común, que es aprendamos de la historia para que no nos pase. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más quiere comentar. Y yo quería comentar de Éxodo 20, que el que hemos hecho el último, que bueno, acá hay mucha información. Primero porque el Eterno comienza a hablar y dice, ¿no? Y habló de Elohim, dice todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios. O sea, antes de darte el mandamiento, te ubica, digamos, ¿no? Te dice, te da tu identidad, te dice, antes de decirte todo lo que te va a decir, dice, yo soy quien te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, te dice, ¿no? Entonces, primero te da, antes del mandamiento, te da una identidad, y eso es lo que a veces nos pasa en nuestra vida, ¿no? Primero entendemos que somos Israel, ya no somos ninguna religión, no somos nada, y luego comenzamos a entender que este pueblo tiene que obedecer los mandamientos. Y bueno, te dice, no te harás imagen, dioses ajenos, sí, eso bueno, a mí me costó mucho porque de eso venimos la Iglesia Católica cuando yo estaba ahí. Y entonces eso es como muy difícil de quitar, y yo sé que tal vez este video lo vea como se va a colgar en las redes, porque sé que en este grupo no hay, pero sí el que lo vea tal vez después en alguna de las redes, no sé, Facebook o lo que sea, y tal vez sea de la religión católica, quiero que lo lea, Éxodo 20, versículo 5, y dice, no te harás imágenes, ni las honrarás. Entonces, está escrito, no hay nada que quite esto. No hay nada, o sea, las imágenes que hay en las iglesias, las procesiones, no hay nada que el Eterno haya dicho que se tenía que hacer. Eso es simplemente de hombres y es tiempo de corregir nada más. No tomarás el santo nombre de Elohim, dice, ¿no? De Yahweh en vano. Eso lo hemos hablado varias veces con María. Hemos estado hablando porque además con el pastor Moisa tiene explicación sobre esto, ¿no? A veces tú pensabas que era, ay, no jures, ¿no? Cuando decía, por Diosito, por Diosito. Entonces no jures porque el mandamiento dice, y tú crees que solamente era eso. Entonces ya no juro por Dios y ya estás cumpliendo el mandamiento, pero no, es tu comportamiento. Es honrar su nombre. O sea, no solamente hablar, lo que también es importante, pero es honrar su nombre, lo que él es, su esencia, sus mandamientos, porque eso habla de él. Entonces, cuando él dice, no tomes mi nombre en vano, es que tú des testimonio. No digas que, yo soy de raíces hebreas, así hermanita, yo guardo Shabbat, y luego te ven, no sé, pues, sin dar comportamiento de realmente lo que tú dices. O sea, dices algo, pero no honras el nombre de lo que tú estás diciendo. Entonces, mejor guárdate y no lo digas, porque el Eterno eso es una ordenanza, no deshonres su nombre. Acuérdate del día de reposo, dice acá también. ¿Qué quiere decir? Que ya no era o sea, no era algo nuevo. Él dice, acuérdate, ya lo había dado. Era algo que ya existía, y le dice otra vez, acuérdate lo que te di, acuérdate del reposo. Y ahí comienza a decir 6 días, 7 días, perdón, tu gente no puede hacer nada, y ya lo sabemos. Honra a tu padre y a tu madre. Guárdense de eso siempre, amados. Los que somos padres y madres podemos entenderlo. A veces no tenemos el papá o la mamá ideal. A veces hemos tenido
cosas, recuerdos feos, no han tenido buenas mamás. Acá no dice, pero si es mala, no la honres. O si te salió media chueca, no la honres. No dice eso. Dice que honres a tu padre y a tu madre, siempre. Y entonces eso es un paso que tenemos que dar siempre todos, algunos que hemos tenido, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá, cuando yo tenía 16 años por ahí, se fue de casa con un pleito de mi mamá. Yo siempre le tenía mucho rencor a eso. Y bueno, estuve en un grupo que no sé cómo salió y me dijeron, tienes que pedirle perdón a tu papá. Y yo fui y le pedí perdón a mi papá, no me acuerdo. Y para mí eso fue quitarme un peso tremendo, ¿no? Entonces invito a cualquier persona que por ahí tenga, y esto también si lo ven en redes, si alguien tiene algún asunto con un papá o una mamá, pues hagan las paces, porque es ordenanza del Eterno. O sea, que lo honres y lo guardes, ¿no? Lo respetes, a pesar que no te fue bueno, porque el papá bueno es muy fácil o la mamá buena es muy fácil querer, casi sale innato, pero a veces nos cuesta cuando el papá es, y a veces los jóvenes te vienen y dicen, pero es que mi mamá, pero es que mi papá, y es verdad, y tú lo sabes que es así, pero el mandamiento lo dice. Efectivamente, como dice el hermano José, yo también tengo entendido que no matarás por como quitar la vida a alguien, sino no asesinarás, que es distinto, porque efectivamente habían algunas partes que luego más adelante vamos a leer, que sí es permitido matar a alguien, como por ejemplo, efectivamente, cuando entran a tu casa de noche. Y otras cosas más. Asesinarás debe ser probablemente cuando tú estás premeditando, haciéndolo así como fue Caín con Abel, ¿no? No robarás, no hablarás de tu prójimo falso testimonio, cuidado con eso, cuidado con estar hablando mal de algo o escuchar de un chisme que nosotros me dijo, pero tú no lo has confirmado, pero como me dijo, yo se lo cuento al otro, pero me dijo el otro y estás deshonrando o algo la vida de una persona que no te consta, que no te lo dijeron, que no sé qué. Cuidado con haber estado hablando, a veces hablamos mal sin querer, sí, a veces de los esposos nos quejamos, nos vamos a algún lado y comenzamos a quejarnos, sí, que mi esposa es así, que no sé qué, salvo que sea en un momento de necesidad, probablemente que tú te vas a los jueces o a alguna persona que te dé un comentario, un consejo, pues ya está bien, ¿no? Ahí probablemente tienes que desahogarte y esa persona también lo va a recibir y ahí va a quedar, ¿no? Él sabe que las palabras luego todo se va a olvidar y se llevan ahí en ese momento, pero no vayas a estar yéndote, no sé, pues a lugares o a quejarte con la suegra, mira tu hijo que me diste o qué sé yo, mira así entre los amigos y le vas quitando un poco, o los hombres igual con las mujeres, ¿no? Que mira que es una ociosa y vas y le cuentas a la mamá, mira, mi esposa no hace nada en casa y yo tengo que hacer todo y pobrecito qué víctima que soy, entonces la mamá tiene que sacarle el caldito porque seguro que la esposa ni te cocinó. Cuidado de estar dando falsos testimonios, porque a veces no es eso, ¿no? La lashon jara, correcto. Porque a veces no es eso, tú lo estás mirando de otra manera, seguramente si viniera de la otra parte no te diría lo mismo. Y bueno, no codiciarás, ¿no? También que bueno, ya lo entendemos, eso es como más fácil de entender. Nada más, no. Amén. Eso de lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, sí es cierto. Yo puedo decir por experiencia, sí. Yo era cristiana, así como motivo de testimonio, ¿no? Yo era cristiana, toda mi vida he sido cristiana, desde bebé. Mi mamá vino y me abandonó en la iglesia. Así siempre he vivido, el Eterno me crió. Entonces, de verdad, yo puedo decir eso. Entonces, creo que en mi corazón, siendo cristiana, tenía resentimiento, mucho resentimiento, aunque yo decía perdonarlo, o sea, en el mundo cristiano decía, sí, perdona, perdona y ya, ¿no? Hasta que un día, ya cuando ya estaba estudiando en la casa de Judá, ¿no? Entendí lo que era, pues, honra a tu padre y a tu madre, y lo que es maldecir, ¿no? Que es hablar mal de alguien. ¿Qué es maldecir? Mal decir, o sea, decir algo malo sobre alguien. Entonces, y yo en mi corazón tuve pues esa convicción dentro de mí que el Eterno me dijo, cada vez que tú ibas y le contabas algo malo de que tu mamá había hecho a otra persona, tú estabas hablando mal. Así sea verdad, tú estabas hablando mal y por ende caíste en maldición. ¿Y cuál era la consecuencia de la maldición? Dice que si tú no oras a tu padre y a tu madre, tus días se cortan. Tus días se cortan. Y yo ya tenía una hija. Y yo me puse a llorar y yo le pedí perdón al Eterno. Y yo dije, Eterno, pero perdóname, yo no entendía, no sabía, no comprendía todos estos años.
siendo cristiana, había hecho cosas malas, hablando mal, ¿no? Maldiciendo prácticamente a mi madre, hablando de repente cosas que eran ciertas, pero que no debía hablar porque yo no era nadie para juzgarla. El rabino lo decía, tú no eres nadie, así como mamá haya hecho esto, tú no eres nadie, tú honrala. Él no dice que si es mala, si es buena, si es así. Dice que tú la honres. Eso en forma personal yo puedo decir que eso caló tan fuerte en mi corazón que yo en ese momento agarré y llamé a mi madre y llorando le pedí perdón, le pedí, le expliqué la paracha, le expliqué, le dije, mira, yo he entendido esto y yo, aún siendo cristiana, le dije, yo nunca entendí lo que era el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, nunca lo entendí hasta este día, le dije. Y yo te pido perdón, le dije, yo te pido perdón y perdóname, mamá, le digo, porque yo sé que si tú no me perdonas, le digo, y yo no soy sincera, el Eterno me va a cortar mi vida, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Cuando uno peca, y pecados que son muchas veces de muerte, cortan la vida, y dice, yo quisiera tener más vida para ver a mi hija, porque ahora soy madre. Entendí, y ese día lloramos, nos pedimos perdón, ya me consoló, y yo también le consolé, y desde ahí yo puedo decir que tengo paz en mi corazón, ¿no? Tengo ese amor, de repente, qué sé yo, pues tantas cosas que habíamos pasado con mi madre, pero ahora, de lo que yo pasé, ahora entiendo su palabra y para mí es eso, ¿no? Su palabra. Y otra cosa que quería contar es esto. Hay una doctrina de muchas veces de aquellos que están volviendo a estos caminos de ir y guardar la Torah, es que muchas veces confunden el Shabbat y dicen que el Shabbat se tiene que guardar desde el primer Rosh Hodesh, ¿no? Que si el Rosh Hodesh cae el martes o cae el miércoles o cae el sábado, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el Shabbat. Y le dicen el Shabbat lunar. Entonces, cuando nosotros vemos en el día de la creación, vemos que el Eterno puso las constelaciones en los cielos para marcar los días y los años. Pero el Eterno cuando hizo la luna, lo hizo en el tercer día. Amén. Y cuando Él creó, Él dijo, no, y fue la tarde y la mañana. Y después del tercer día, el tercer, llegó el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo, Él dijo, descanse. Si el Eterno hubiese establecido el Shabbat lunar, entonces hubiese contado desde el día tercero, 6 días más, y recién hubiese dado su Shabbat. No, pero el Eterno cuando estableció el Shabbat, puso la luna el tercer día, y siguió creando, al sexto día creó al hombre, y en el séptimo, el Shabbat, el reposo, él reposó de sus obras. Entonces vemos aquí una de las señales, que es que el Shabbat lunar es un error, porque no podemos dejarnos llevar solamente por la luna. A mí, mis hermanos, sino que el Eterno estableció los días, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat, porque los días en el hebreo son así, primero, segundo, cuarto, no tienen nombre. El único nombre que tiene es el séptimo, que no se llama séptimo, sino se llama reposo Shabbat. ¿Amén? Y ese es el mandamiento que el Eterno nos ha dado, aún desde un principio, aún Él siendo el creador, dice que Él reposó en ese Shabbat, enseñándonos a nosotros, que somos hijos, que nuestro Padre, como un ejemplo, reposó en el Shabbat, y es una bendición. También otra cosa que vemos en internet, que muchas veces vemos y cosas que me encuentro cuando uno está, que los pastores muchas veces dicen, no, ya no tenemos que guardar el Shabbat, que ya estamos en la gracia, que esto era para los judíos, y a veces te dan tanto fundamento y tanto pensamiento de hombre, en vez de ir a lo que dice la palabra. Hay 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se deben cumplir. Y el cuarto es el Shabbat, el día de reposo, su pacto, su instrucción que el Eterno nos dio para guardar. A mí, mis hermanos, no sé si alguien más quiere comentar. Dice el hermano José, ese es un error de los falsos profetas. Shabbat es Shabbat. Amén. Reposo es reposo. Menujano. Reposo. Amén. ¿Alguien más desea compartir sobre el capítulo 20 del libro de Éxodo? Amén, de su instrucción. Otra cosa también hay que saberlo.
cuando el Eterno da los 10 mandamientos, es la que tú vas de novia, las condiciones que la novia va a guardar para ser la esposa. A veces decimos, no, los 10 mandamientos es el pacto. No, el pacto es el pacto que le hizo Elohim a Abraham, tú vas a ser mi pueblo, o sea, de ti saldrán multitud de naciones. La señal del pacto es la circuncisión, y las condiciones del pacto están en Éxodo 20. Guarda mi día de reposo, yo soy tu Elohim, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y los 10 mandamientos son las 10 palabras que vemos aquí en el libro de Éxodo 20. También, hermanos, para poder tener clara lo que es, ¿no? Porque a veces decimos, no, el pacto son los 10 mandamientos. No, esa es la condición para la novia. ¿Amén? Una vez que dijeron, yo acepto, Ay, es como que hubiera firmado, pues, ¿no? El acta de matrimonio. han firmado. Sí, porque hasta antes, ya aceptaste las condiciones, ya, ya eres esposa, esposo. Ahora te riges bajo mi Torah, bajo las condiciones del contrato. Y el tema está en que antes de que firmaran el contrato, por así decirlo, antes que dieran el amén, el acepto, el pueblo de Israel desobediente había transgredido varias cosas. Sin embargo, el Eterno, por como todavía no habían aceptado el pacto matrimonial, no había hecho nada, era condescendiente. Pero ahora que ya habían afirmado ellos, ya habían consecuencias luego de que traspasaran esa acta de matrimonio, la Torá, su instrucción. Entonces, algo que se puede reflejar en nuestra vida es una vez que nosotros hayamos aceptado al Eterno, ya las condiciones, sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? Que es su Torá, su instrucción, guardarla, cuidarla, ¿no? Buscar santificarnos, es todo un proceso, pero es estar buscándolo, ¿no? Para no caer y sabemos que cuando ya lo hacemos de mala gana, ya caemos en el pecado, caemos en todas las transgresiones, ya hay una consecuencia que el Eterno ya está vigilando, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que en el capítulo anterior, vemos que decía el Eterno, ¿hasta cuándo seguirán transgrediendo mis mandamientos? ¿No? Porque la gente se acercaba el día de Shabbat, se acercaba a querer recoger maná, sin embargo no encontraba, pero lo hacía, buscaba. Entonces ahí es donde, pero vamos a ver que después, cuando quisieron buscar madera El chaval, en Shabbat, claro, lo voló del... ya habían dicho Nacé Benisma. Haremos, escucharemos y haremos, ¿no? O sea, ya habían aceptado, sí, acepto ser la novia. Entonces, ya cuando ya aceptaron el pacto, no, las condiciones del pacto ya eran novia y el Eterno tenía derecho sobre este pueblo. En el desierto, cuando salieron, le estaba enamorando. Ya cuando firman este contrato matrimonial, entonces ahí ya el Eterno se pone en posición de nuestro Adón, de nuestro Señor, y tiene derecho sobre la esposa, ¿no? Tienes razón. Nuestra hermana Mónica, ahí otro su micrófono. Ay, sí, no, le estaba escuchando, ¿no? Pero sí, eso es lo que es este contrato, ¿no? Donde uno tenía que obedecer. Y el pueblo después dice, sí, lo haremos. Ahora, hay algo importante también, porque el pueblo le dice a Moisés, mira, ¿sabes qué? Tenemos miedo, tú háblanos y tú anda y habla con... Y ahí es la primera parte donde el pueblo ya comienza a alejarse un poco. Gracias, amado. Gracias, amado. No me distraigo, pues, ma. Se le ve bien en TikTok. Este, y ahí es una parte que uno se da cuenta que comienza pues el pueblo ya a comenzarse a alejar de su Elohim, ¿no? Porque el Eterno le habla al pueblo, pero el pueblo tenía miedo y le dice, amén, gracias, amado. Y entonces el Eterno, el pueblo le dice a Moshe, no, mira, que nos da miedo, que acá nos vamos a morir, así que tú habla y lo que tú digas nosotros haremos, ¿no? Y entonces ahí ya es una parte, porque luego ellos piden dioses y el Eterno se acuerda de este pueblo que ya no quería, cada vez se iba alejando desde aquí, ya se iba alejando un poco con él, ¿no? Ya no quería escucharlo, a pesar que eran buenos rayos, relámpagos y todo, le pide a Moisés que sea el intercesor y que ellos iban a hacer. A partir de ahí es que Moisés comienza a hablar ya directamente con Elohim y ya le informaba al pueblo.
Amén. Amén, amén. Amén, así es, hermano. Amén. Baruch Adonai. Y la tarde es buena. Es palabra muy bonita, me ha gustado esta paracha. Y más como tiene referencia en toda la Biblia, ¿no? Y como leíamos el Salmo 78, es muy hermoso meditarlo y no caer en los errores de nuestros padres. Amén. Dice, hermana Mónica se lee bien en TikTok defendiendo la Torah. Amén. Ya estamos subiendo y ahora es la hermana Rosa también está subiendo ahí defendiendo la Torah. El hermano José Gómez también. Ahí también está la hermana María López. Ahí estamos, hermano, peleando la batalla. No es fácil, pero ahí el Eterno nos está ayudando. Sigamos avanzando en la pelea. En las mañanas que tengo tiempo, ya mi hija está yendo al colegio. Ahí estoy haciendo 3 veces a la semana. El Eterno nos ayude. Amén, mis hermanos. Sigamos. Ahí si pueden unirse también, los hermanos Antonio, sería muy bueno que podamos subir todos y sigamos. Nuestra hermana Violeta también, ahí que se anime también a buscar. No sé si alguien más que desea comentar sobre esta hermosa paracha o ya terminó la grabación, si quieren conversar algo. Dice, de una de otra forma sigamos proclamando la verdad. Amén, hermano José. Amén, Baruch Hashem, en el trabajo, como mi esposa ahí, no puedo ir a Algo chocar. algo muy importante que decía en el versículo 26, ¿no? Decía, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Importante eso, ¿no? Cuidarnos de cuando estamos ahí adelante, en el lugar sagrado, cómo vamos vestidos, cómo nos cuidamos porque el Eterno está viendo todo eso, ¿no? Está cuidando. Nada más. En el pueblo de Israel, bueno, ahorita los Kohanim que hoy en día hay, bueno, no se sabe en realidad si son de la descendencia de Leví, pero han hecho esta, como dice, una reconstrucción de todos los instrumentos que van a ir en el nuevo templo. Se ve como es una escalera que baja, bueno, no tiene gradas, ¿no? Es como una bajada nomás y los sacerdotes suben para que no se le vea ni el tobillo, ¿no? Tratando de poder cumplir lo que dice, ¿no? Pero sabemos que ese templo pues no está señalado, ¿no? Y que el Eterno... Ahora, eso quiere decir que el Eterno ve en todas las dimensiones. El No Eterno lo ve solamente de arriba. todo. El Eterno lo ve todo. Amén. Esa para que lo tengamos claro. No solamente estamos así mirando, no. Él ve en todas las dimensiones. Ya él ve el corazón, ve todo. Conoce las intenciones. Aún dice cuando nosotros dormimos, él conoce. Dice, por eso que dice el mismo meditar en vuestro lecho y callar, dice, ¿no? O sea, porque también nuestros pensamientos podemos volar y pensar cosas que son desagradables y el Eterno pues nos ve, sabe todo, ¿no? Pero siempre, como dice, justo escuchaba una hermanita que decía, cuando yo duermo le pido perdón al Eterno y aún cuando me levanto también pido perdón, porque uno no sabe muchas veces lo que puede de repente en el sueño tener, ¿no? Porque a veces puede haber pensamientos que no son del Eterno y tiene razón, pedir perdón en todo tiempo porque somos falibles, ¿no? Y que el Eterno nos pueda limpiar. Amén. Claro. Amén. Terminamos entonces, hermanos. No sé si el hermano Antonio Bustamante, que está ahí esforzándose ahí en el trabajo, escuchando la paracha también. Nuestra hermana Violeta. Nuestro hermano José Gómez. Mañana ya. Por aquí estamos, por aquí estamos. A ver, hermana. La hermana dice, ¿qué hay con el recasamiento? El recasamiento. Creo que el divorcio y el recasamiento es un tema un poco largo, sería bueno estudiarlo. Pues, podría ser en un chava, como dice después. No puedo hablar, dice. Es que es un tema muy largo, o sea, hay que meditarlo bien. Yo tengo estudios justo de eso, o tenía, yo no sé si lo tengo. Pero claro, porque Yeshua da una referencia, pero tenemos que ir al griego para poder entender qué es por de ella, ¿no? Que es traducido en el español como fornicación, pero en el griego es aberración sexual. Entonces, ver por qué Yeshua dijo que en el caso de fornella, pero se permitía el divorcio.
¿no? ¿Y por qué? O sea, si se daba la carta de divorcio, o sea, era como que en Sefer Keritú, si yo le daba carta de divorcio a una persona, ella era libre para poderse casar. Pero si yo no le daba la carta de divorcio y esa mujer se iba y se casaba con otro, estaba en adulterio. Entonces, para eso tenemos que analizarlo bien, bien, es bien profundo, hermano. Y también eso produce debate. En realidad, sí, si tú descubrías que alguien estaba en adulterio, o sea, que había eso, era pena de muerte, pues, era Claro. ser apedreado. Por eso también han estado en las aguas amargas. Claro. Sí. Claro, por causa de adulterio, ¿por qué no? Porque el adúltero simplemente moría, o sea, que caía en adulterio moría, o sea, no era ni para decir, ni hay, no hay como dice, No hay como forma de volver a casarse, ¿no? o sea, simplemente moría. Ahora, también hay un texto que decía que la hija del sacerdote, que era repudiada y volvía con su padre, podía comer de los sacrificios. O sea, en el contexto de nosotros que éramos cristianos, veíamos, este es una persona que se divorcia y de repente lo mirábamos mal. Pero no, cuando nosotros vamos y vemos a la instrucción, cuando la hija del sacerdote era repudiada, o sea, prácticamente le daban el Sefer Keritú, la carta de repudio, ella podía volver con su padre sacerdote y comer de los sacrificios. Y para comer de los sacrificios, ni un gentil ni un inmundo podía comer. Entonces, por eso digo, este es un tema bien profundo para poder estudiarlo. Dice, es completo. Primero tenemos que entender qué es fornicación y qué es adulterio, no es lo mismo. Amén. Entonces, es un estudio bien profundo. Amén. Es muy profundo, hermana Violeta. Amén. No sé si alguien más quiere comentar. Ya hoy hacemos la oración, hermanos, para cerrar y poner la grabación en el video. Ujú. Nuestro hermano se le va el internet y bien. Vamos a orar. Mamacita. Hermano José. Hermano José Gómez, ¿podría ayudarnos a la oración? Amén, amén. Shalom, amados hermanos. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes. Dándole gracias al Señor por todo y vamos a inclinar nuestros rotos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Yeshua, te damos las gracias por compartir tu palabra, Señor, que tu palabra es vida, tu palabra nos da consolación, tu palabra que son las instrucciones para poder vivir de acuerdo y conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces por mi hermana María, por su amado esposo, su familia, por mi hermana Mónica y su familia, por mi hermano Bustamante y su familia y todos los presentes que están acá, Señor, compartiendo. Aunque no son muchos, Padre Santo, también tenemos que entender que tu palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Te damos gracias, Señor, porque de entre tantas personas nos has escogido a nosotros para difundir tu palabra y que cada día meditamos y cada vez aprendemos más con las enseñanzas que nos brindan también nuestros amados hermanos, conforme a tu palabra, conforme a tu Torah, y también hacerle presente, Señor, que estuve hace unos días en un live donde un pastor evangelista, Señor, comenzó a volverse a la Torá, a la palabra, y comenzó a reconocer que el cuarto mandamiento está escrito y debemos cumplirlo. Para mí, Señor, haber escuchado a esa persona que era un pastor evangelista volverse a los caminos verdaderos es un gozo y ese gozo lo comparto con mis hermanos porque se está difundiendo, Señor, se está difundiendo tu palabra y se están volviendo al verdadero camino que es tu palabra, que es tu Torah, Señor. Por eso cuando la gente entiende que Yeshua era el verbo y el verbo se hizo carne, entendemos que la Torah, que Yeshua es la Torah viviente. Bendito Señor, gracias te doy, Padre, por cada día y que cada día, Señor, seas tú tocando los corazones para que se añaden a diario a estos estudios, Señor. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo, seguir viviendo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Voy a cortar ahorita la grabación. Si desean seguir conversando, amén. Ujú. De esta oración que desea